voy a hacer un recorrido, les quiero platicar de lo que sucedió en el INER, cómo vivimos esta pandemia al interior del instituto. Como ustedes saben, el INER pues, fue el principal centro de atención de casos graves en la Ciudad de México y los números que se llegaron a acumular de atención, de estudios y toda una experiencia que nunca hubiéramos imaginado vivir, pues es lo que quiero mostrar y expresar en los siguientes minutos. Así que me centraré en lo que es el tema central de todo este foro, en sus tres secciones, impacto, aprendizaje y los retos. Impacto. Bueno, el impacto de la pandemia, yo creo que todavía aún no lo acabamos de medir, ni en todo el mundo, ni en el país, y por supuesto tampoco en el INER. Esto no ha terminado, y si bien ya por fortuna estamos en otra situación de la pandemia, con una disminución importante en el número de casos, creo que no debemos dejar de señalar y de decirlo, que la pandemia está en sus niveles más bajos, y que pues este virus, sin duda, como se ha expresado, pues llegó para quedarse. Yo sé que mucha información probablemente no se vea, pero en esta diapositiva a la izquierda de ustedes está un comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud en enero del 2020. Ya se había reportado la aparición de casos en Wuhan, China, y cómo estos casos en ese momento esta infección pues nueva, de características graves en muchos pacientes y de alta contagiosidad, pues empezaba a diseminarse por el mundo. Y precisamente en ese reporte de la OMS, pues estaba señalando ya previo a la declaración de la emergencia sanitaria mundial, en base a estos datos del número de casos que globalmente ya se habían reportado. En ese momento estaban llegando ya a 8,000 en pocos días en enero, el 10 de enero, y como varios países, además de China, empezaban a mostrar casos. Esto ya era una situación de impacto porque se veía un problema de salud creciente, y que si bien uno estaba lejos, pues uno podía a lo mejor verse afectado, aunque también en el fondo siempre decíamos, pues ojalá que no llegue. En la figura de la derecha, ustedes ven la gráfica, desde el inicio de la pandemia, en enero del 2020, hasta el 31 de octubre del 2022, los 3 años en este reporte de la Organización Mundial de la Salud, y en el que se ve los diferentes picos de cómo la infección se fue comportando, con un alto impacto en el número de casos en todo el mundo, y terriblemente en un alto impacto en la mortalidad, que ustedes lo ven en la línea continua azul, y que claramente ven los picos de mortalidad en los diferentes años, a finales del 2020, inicio del 2021, también 2022, en el que en determinados momentos y conforme fueron apareciendo algunas variantes, venían todavía olas importantes de defunciones en todo el mundo. Esto es un impacto mayor, es un impacto sanitario, millones de personas enfermas, millones de personas graves, mucha gente falleciendo, sistemas de salud saturados. Esto es una emergencia sanitaria y esto es parte de del impacto que se veía. ¿Qué sucedió en el caso de nosotros del INER? Pues esta es una línea de tiempo en el que, como decía yo, en el 2020, el 30 de enero, se declara la emergencia sanitaria mundial. Nosotros en ese mes de enero del 2020 creamos el Comité de Enfermedades Emergentes. Es un comité que ya existía, pero básicamente para la temporada de influenza, y decidimos ampliarlo, no solo a influenza, sino a enfermedades emergentes, como en ese momento pues todavía estábamos preparando para esta pandemia. El primer caso, por lo menos confirmado, de COVID-19 en México fue diagnosticado en el INER el 27 de febrero de ese año,
de un varón de 40 años que había estado en una convención en Italia, en donde ya había, ya estaba la pandemia, y en donde se habían dado cita diferentes, de una empresa privada de tecnología, y en donde se habían dado cita gente de todo el mundo. Y él señalaba que curiosamente había estado en una mesa compartiendo con algunos chinos y todos estaban tosiendo, ¿no? Entonces pensamos que ahí fue donde él se contagió, y cuando llegó aquí a México llegó con síntomas, acudió al instituto y fue diagnosticado. 27 de febrero del 2021, miércoles. El 18 de marzo nosotros iniciamos un programa de capacitación del personal sobre la enfermedad y los cuidados que deberían de tener, por lo menos lo que teníamos en ese momento de conocimiento. Y obviamente este programa pues fue algo muy dinámico porque fue cambiando con el paso del tiempo. El 26 de marzo se creó un programa de medicina ocupacional para los trabajadores. En abril iniciamos la reconversión hospitalaria. En ese mismo mes se realizó la primera autopsia de mínima invasión. Cada uno de estos puntos los voy a detallar en los siguientes minutos. El 14 de mayo se apertura el hospital de campo de la Cruz Roja Mexicana en el instituto. Iniciamos programa de telemedicina también en mayo. Ven ustedes que muchas cosas las pudimos iniciar tempranamente, y al paso del tiempo vimos que creo que fue algo acertado porque nos permitió abordar desde diferentes puntos y a través de diferentes herramientas y métodos la pandemia. En diciembre del 2020, ustedes lo recuerdan ya, inicia la campaña nacional de vacunación, inicia con el sector salud, se mantiene todo el año. En 2021 el instituto fue invitado, una de sus investigadoras y su grupo, a participar en el proyecto de la vacuna patria, y recientemente, en los últimos meses, hemos iniciado la de reconversión hospitalaria. ¿Cuál ha sido también parte de este impacto? Bueno, yo aquí señalo algunas que a mi juicio son relevantes y que también con el paso del tiempo han ido cambiando. Por ejemplo, un impacto mayor fue trabajar sin el conocimiento del virus. En ese momento no sabíamos bien, y luego es un virus que ha sido cambiante y que cuando uno cree que va teniendo mejor conocimiento del virus, vienen las variantes y tiene otros comportamientos, y esto ha sido una situación de no acabar. Entonces, es cierto, ya conocemos mucho del virus, creo que estamos mejor preparados ante la presencia de nuevas variantes, pero el inicio fue de alto impacto porque no sabíamos contra quién estábamos luchando. Otra situación de alto impacto fue la importancia de las comorbilidades. Si bien es cierto que gente sana, joven, enfermaba, sobre todo al inicio de la pandemia, también se vio que mucha gente con enfermedades crónicas enfermaban más gravemente y desafortunadamente fallecieron. Ahí empezamos a entender el papel, el rol de las comorbilidades, y desafortunadamente en nuestro país, en nuestra población, hay muchas enfermedades crónicas de estas que fueron principalmente víctimas de la asociación con el virus SARS-CoV-2. Por supuesto, ante tanto enfermo, un alto impacto fue la alta mortalidad en todo el mundo. También nos dimos cuenta, sobre todo al inicio, el déficit de médicos especialistas, cuando se requería de mucha gente. No se contaba con lo que inicialmente pensábamos que debería de haber. Se tuvieron que hacer algunas adecuaciones en el trabajo de los diferentes médicos especialistas, como lo van a ver. Y por supuesto, más adelante, los costos de la atención. Pacientes graves, pacientes en estado crítico son de alto costo la atención, y uno no dimensiona lo que se puede necesitar para atender a toda esta población de enfermos graves. Hoy lo vamos teniendo más claro. Vean ustedes en esta tabla el impacto que tenía. Muestro dos tablas. Yo sé que es mucha información, pero esta tabla es un registro, como lo ven abajo, que fue generado en el interior del instituto por cada una de las áreas clínicas. O sea, cada línea
y ustedes ven SC1, Servicio Clínico 1, 2, 3, etcétera, son áreas clínicas de atención del instituto. Entonces, cada una de ellas generaba la información del número de casos que tenían en sus camas, el jefe de servicio. Entonces, este es un registro exacto, fácil, rápido y en tiempo real. Y obviamente teníamos acceso de manera simultánea en diferentes áreas para la toma de decisiones. Esta tabla ya la dejamos permanentemente como un control interno del instituto, pero lo que quiero que vean ustedes es que el 19 de enero del 2021, vean ustedes en la tercera columna, en la parte inferior, teníamos 197 pacientes hospitalizados con COVID, de los cuales más adelante ustedes pueden ver que había 141 en ventilación mecánica. El INER fue la mayor terapia intensiva no solo de México, yo pienso que gracias, 197 pacientes hospitalizados en las diferentes, prácticamente saturadas, y 141 en ventilación mecánica, de los cuales 139 eran positivos a COVID. Ese fue nuestro máximo punto. Prácticamente, nosotros tenemos disponibles 200 camas y que nos queden disponibles 3 camas en ese momento, esa es una angustia porque sabemos que si llegaban 3 podíamos dar la atención, pero si llegaban 4 se podía quedar en la calle ese paciente en las condiciones más graves. No nos sucedió, pero este fue el peor momento. Hoy en día, esta misma tabla del día 11 de noviembre, el viernes, tenemos teníamos 135 pacientes en el instituto, de los cuales 8 eran positivos a SARS-CoV-2. De esos docenas y docenas y docenas de pacientes que teníamos, hoy solo tenemos 8, y de estos 8, solo 1 en ventilación mecánica. Es otro escenario. Afortunadamente, la mayor parte de los hospitales en el país pues ya no atienden casos COVID, no los tienen. Nosotros no hemos estado, desde el 27 de febrero del 2020, no hemos tenido un solo día en que no tengamos paciente. Y yo creo que así nos mantendremos durante algunas semanas. Estas son cuestiones de impacto que no solo en el mundo, sino al interior del instituto, que es lo que particularmente a mí me interesa compartir. ¿Qué aprendimos en el instituto? Y que creo que esta información se puede extrapolar a prácticamente todos los hospitales y cada quien, pues, adaptarlo a las características y a sus necesidades. Lecciones aprendidas, yo aquí solo pongo algunas, pero por supuesto que la lista es interminable. Ante una situación tan grave como esta, pues creo que las lecciones son muchas. Y yo aquí retomo solo las que creo que nos pueden ser de utilidad, pero estoy de acuerdo en que puede haber más. Una lección es la organización de la atención. En el caso del INER, por suerte y por colaboración y capacidades del maravilloso personal de salud del INER, tuvimos la capacidad de organizarnos ante la llegada de pacientes graves, que como lo vieron en una de las diapositivas, eran pacientes todos con COVID confirmado, todos con neumonía confirmada por tomografía y todos con grave insuficiencia respiratoria, que a los pocos minutos o en un lapso de 48 horas podían estar intubados, es decir, en las condiciones más críticas que una persona puede estar. Eso era lo que estábamos trabajando nosotros. Entonces tuvimos la organización para ofrecer esta atención a estos pacientes. Obviamente se establecieron protocolos de diagnóstico y tratamiento que ya existen en casos graves, pero los tuvimos que adaptar a las características de esta infección y sobre todo a la rapidez con la que tenemos que actuar ante un número importante de pacientes atendiéndose de manera simultánea. Pudimos hacer la reconversión hospitalaria, ya les comentaré qué es, para quienes no lo conocen, optimización de los perfiles médicos y de enfermeras, el papel de la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria, fundamental para el control de la infección y de otras infecciones en pacientes en condiciones tan críticas,
Aprendimos a manejar perfectamente el distanciamiento de pacientes y sus familias, y la gente lo entendió, las familias. A desarrollar rápidamente investigación básica y clínica en el tema, a la formación de personal de salud y nuevos modelos de educación, a reconocer el papel de la economía de la salud. Muchos pacientes, muchos insumos, pero ¿cuánto cuesta eso? Creo que eso es importante también para prepararnos para escenarios futuros en cualquiera de los temas. Tener una comunicación asertiva con la población y, por supuesto, la coordinación de la planeación de las actividades entre los médicos y los administradores fue fundamental. Este es el grupo, el Comité de Enfermedades Emergentes, que ven ustedes que fue instaurado en enero del 2020. Hasta el jueves de la semana pasada llevamos 383 sesiones de trabajo desde el inicio de la pandemia. Inicialmente todos los días, en el 2020, de lunes a domingo, prácticamente todo el primer semestre del 2021, de lunes a domingo, y después fuimos espaciando de lunes a viernes, luego lunes, miércoles y viernes, ahora lo hacemos lunes y jueves, pero no hemos dejado de reunirnos. Es un grupo multidisciplinario, personal de salud, personal administrativo, todos ellos tomadores de decisiones, en donde vemos diferentes puntos: cómo está la situación nacional e internacional de la pandemia, cómo está el censo diario que les mostraba de nuestros pacientes, y luego diferentes aspectos como el uso y la disponibilidad de equipo de protección de personal, de ventiladores, de medicamentos, cómo están las condiciones de la infraestructura hospitalaria, el avance en la telemedicina, en la salud ocupacional y en la movilización de pacientes hacia o desde el instituto. Este es el instituto que está al sur de la ciudad, en la zona de hospitales. Es una construcción horizontal. Esta es Calzada de Tlalpan, por aquí se entra. Estas son las áreas de atención de pacientes. Aquí está la zona de urgencias. Entonces, los pacientes estaban aquí, entraban por aquí, todos, y de aquí se movilizaban a cada una de las zonas. El instituto, cada una de estas áreas clínicas están asignadas para atender determinadas enfermedades. Hay áreas de infectocontagiosos y otras de enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, para la pandemia, todo esto se hizo COVID, por aquí se movilizaban los pacientes. Estos edificios son de 2 pisos, planta baja y un piso, y entonces la disposición horizontal nos ayudó mucho. Y entonces nosotros, ven ustedes que este es un tanque de oxígeno, que es el que siempre ha estado en el instituto, y tuvimos que poner 2 tanques adicionales, para la zona de urgencias y otra área clínica que era de neumología pediátrica y que se tuvo que cerrar para atender adultos, y este otro tanque para esta zona que ustedes ven. Esa es la reconversión hospitalaria, en donde fuimos escalando el número de camas disponibles, y todo como ustedes lo pueden ver, con equipamiento para la atención de cuidados críticos. Estos son los grandes contenedores de oxígeno, aquí a un lado del hospital de campo. Así circulaban en los pasillos con ventiladores, con equipos de rayos X, y la gente perfectamente con su equipo, utilizando su equipo de protección personal. Se establecieron rutas COVID, se señalaron para que la gente, sobre todo al inicio, circulara por donde tenían que circular, los pasillos con estas marcas para la movilización de pacientes o de personal que estaba directamente en la atención. Y esto es lo que hicimos. Por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros teníamos 15 camas en terapia intensiva. Durante la pandemia, escalamos a 130 camas de cuidados críticos, a 150 camas, y en el punto más alto a 200 camas disponibles de atención de estados críticos. Teníamos dividido por diferentes secciones, como yo decía, para la atención de pacientes, neumología pediátrica, otorrino, cirugía, recuperación, consulta externa general, laboratorios generales, y todo se convirtió en atención COVID.
Había un equipo compartido para las diferentes áreas, por ejemplo, el área de rayos X diferentes monitores, y gracias al equipamiento que tuvo el instituto, cada área tenía su equipamiento, los equipos portátiles de rayos X, de ultrasonido, monitores, ventiladores, etcétera. El personal estaba dividido por clínicas y por oficinas y después se reasignó a las diferentes áreas de acuerdo a las necesidades. Se creció mucho en especialidades y en el trabajo acorde al perfil, a su perfil en la pandemia. Obviamente nosotros como instituto, pues lo que predomina somos los neumólogos, cirujanos de tórax, otorrinos, intensivistas, infectólogos, cardiólogos. Crecieron el número de especialistas. O sea, toda la plantilla creció, como lo veremos más adelante, pero vean ustedes que pudimos disponer de otros campos de la medicina interna que reforzaron mucho la atención de los pacientes. Y estos perfiles nos permitió que tuvieran un trabajo específico durante la pandemia. Por ejemplo, los anestesiólogos, el grupo de anestesiólogos era el que se dedicaba a intubar pacientes en urgencias o en las áreas clínicas. Ellos lo hacen todos los días, muchas veces, entonces se dedicaron a intubar pacientes. Obviamente los neumólogos y los intensivistas al manejo del paciente en estado crítico y de los ventiladores. Los cirujanos de tórax ya lo van a ver, a toma de biopsias o estudios post-mortem, y así cada uno de ellos fueron desarrollando actividades. Los otorrinos manejan perfectamente la vía aérea. Ellos eran quienes tomaban las muestras de los pacientes y del personal sospechoso de tener la enfermedad. Entonces, todos estos perfiles de cada uno de ellos en los que tienen habilidades y destrezas propias de su especialidad fueron aprovechadas para la atención durante la pandemia. Fueron varios protocolos de atención, obviamente que se desarrollaron o se mejoraron, como la intubación, la ventilación mecánica, las rutas de traslado. Tuvimos un mejor control sobre los medicamentos, sobre el uso del equipo de protección personal, pero otras actividades que antes no se tenían tan desarrolladas las pudimos hacer. Por ejemplo, los modelos de bioseguridad, de necropsias de mínima invasión y de atención a familiares a distancia. Todo esto comentaré brevemente en los siguientes minutos. Enfermería. Enfermería eran un poco más de 500 en todo el instituto antes de la pandemia. Ahora son 1,300. Y ven ustedes que si bien hay actividades como actividades específicas, aparte de la atención de pacientes, que a algunos grupos de enfermeras les fue asignada esta tarea. Aparte de las de medicina preventiva con 18 personas, o los programas de vacunación, las clínicas de accesos vasculares y de heridas, que son trabajos propios, incorporamos varias enfermeras a la vigilancia epidemiológica, a la salud ocupacional que nosotros abrimos al interior del instituto, a los programas de bioseguridad, de pacientes geriátricos y la teleenfermería. Nuestras enfermeras están dando consulta y seguimiento a pacientes en sus casas por vía remota. Y así es como se mantuvieron o se han mantenido durante varios meses. Hace rato comentaba con los colegas de que pues muchos de ustedes habrán estado con los cubrebocas, lo siguen teniendo y saben lo que es esa incomodidad. Ahora imagínense este equipamiento y con el máximo sellado en cubrebocas que dejó marcas y cicatrices en la cara, estar durante 8 horas. Pues la verdad es que es un reconocimiento a todo el personal de salud, no solo del INER, del país que estuvieron tratando estos pacientes, el soportar pues esta incomodidad, ¿no? Laboratorios, así se movilizaban por los pasillos nuestros pacientes con todo un equipo multidisciplinario porque los pacientes estaban en condiciones graves. Trabajo social tuvo una transformación, una atención sincrónica, empezaron a participar más en los modelos y planes de educación del paciente, desde la hospitalización del paciente y por supuesto en los modelos de educación de la familia sobre la enfermedad y los cuidados. Se logró la apertura de expedientes a distancia, ya no tenían que ir los familiares al hospital
a cubrir todos estos requisitos. Y por supuesto, creo que un gran éxito fue que la jefa de Trabajo Social se incorporó al grupo ejecutivo para la toma de decisiones institucionales. Vean ustedes en estas gráficas, estas son las 10 principales causas de atención en la unidad de urgencias respiratorias en 3 años. Obviamente en el 19 pues no existía COVID ni algunas de sus complicaciones, y otras enfermedades eran las que más se atendían, como ustedes pueden ver, asma o influenza. Después prácticamente no deja de haber, porque estos números son del primer trimestre, enero-marzo del 2020, cuando todavía el hospital estaba abierto a la atención de varias enfermedades, y estos números son del 2021 al final, cuando empezamos a hacer la desreconversión hospitalaria. Pero vean ustedes el número de casos, solo en urgencias de casos COVID atendidos. Aquí es dentro del hospital, es el mismo esquema, ¿no? Muchos pacientes COVID atendidos y prácticamente nada de las otras enfermedades. Ven ustedes cómo el promedio de estancia se incrementó de casi 11 días en el 2019 en las enfermedades respiratorias en general, a más días en el 20 y en el 21, y esto es explicable por la gravedad de los pacientes. El número de estudios de microbiología que se hacían en el 2019, un poco más de 18,000, y ven ustedes cómo se incrementa a más de 64,500, a más de 106,000 durante el 20 y 21, obviamente derivado de la pandemia, y al mes de agosto, 83,870 en este año. Obviamente yo creo que pues, va más o menos a tener números parecidos. O sea, la carga de trabajo en el laboratorio de microbiología se multiplicó de manera importante. Esto es patología. ¿Qué pasaba con los pacientes que fallecían? Bueno, se abrió un espacio. Nunca se perdió la sensibilidad y la empatía con los familiares. Y entonces trabajo social y la gente de patología, en el momento que falleció el paciente, los familiares reconocían el cuerpo, se les ofrecía el equipo de protección personal, el cadáver pues estaba cubierto, y eran acompañados por personal de salud en todo momento. Entonces, esa parte, todos los pacientes visitaron en patología los cuerpos de sus familiares antes de ser entregados, y siempre protegidos. Y además, el grupo multidisciplinario empezó a hacer autopsias de mínima invasión, no esas autopsias como tenemos la concepción o las conocemos, sino a través de pequeñas heridas, incisiones en diferentes partes del cuerpo, se tomaban fragmentos de diferentes órganos, lo cual nos ha permitido tener mucha información sobre la enfermedad. Obviamente todo esto con autorización de la familia. El equipo post-COVID, un grupo multidisciplinario grande, como ustedes lo ven, también fue creado. Esto es algo que no existía, la clínica post-COVID en el instituto. Hoy seguimos trabajando con la gente, porque nos dimos cuenta de varias cosas. No todo eran los pulmones, que es el campo de nosotros. O sea, esos pacientes graves que salían con lesiones pulmonares en las radiografías, en la tomografía, con algún grado de dificultad para respirar y la necesidad de usar oxígeno suplementario. Había muchas otras cosas más que después fuimos viendo que los pacientes tenían. Como ven ustedes, estrés postraumático, alteraciones del sueño, ansiedad. Ustedes pueden ver ahí varias de las características que se iban encontrando. También desde el punto de vista de las vías respiratorias altas en el campo de los otorrinos, pues los pacientes podían tener varias alteraciones como en el olfato y en el gusto, cambios en la voz, y en fin, no solo de otorrinos, sino también del área de neurológicas y de rehabilitación. Entonces, al ver esto, pues, se generó este grupo multidisciplinario, que es quien ha dado seguimiento de manera ambulatoria, ya sea presencial o por vía remota a través de telemedicina, a este grupo de pacientes. Obviamente los que van progresando mejor y que están en condiciones casi ya de reincorporarse
a su actividad cotidiana, ellos ya no tienen que ir al instituto, se valoran por vía remota. Quienes tienen más daño, quienes están todavía con más alteraciones, son quienes tienen que acudir. Vean ustedes el número de pacientes y el total de consultas que se han dado en este grupo. Un grupo de pacientes no acuden, es un porcentaje alto. Ha habido 7 defunciones en domicilio y bueno, el 70% de estos pacientes que se ven estuvieron intubados. Estos son solo algunos números de lo que todo el grupo ha hecho. Yo solo resaltaría, ha ido cambiando porque este es de 2 años completos, el 20 y el 21, ya en prácticamente todo este año completo que está por finalizar en unas cuantas semanas, pues estos números se van modificando. Pero lo que quiero aquí resaltar es que no solo es la atención hospitalaria, sino la atención que otros especialistas han ofrecido a los pacientes para la mejora de su salud, los laboratorios, cuántos estudios han hecho en este laboratorio clínico. En 2 años, más de 2 millones de estudios. Y bueno, los trabajos de enfermería, trabajo social y farmacovigilancia. Salud ocupacional. Nosotros como trabajadores del Estado, pues tenemos derecho a la atención médica del ISSSTE. Sin embargo, cuando la pandemia, pues ustedes saben que las áreas se saturaron, muchas zonas se cerraron a la atención ambulatoria y la gente enfermaba. ¿Y qué hacían? Entonces nosotros decidimos crear solo para los trabajadores del instituto la atención en clínica de salud ocupacional institucional. Y algunos especialistas con experiencia en el manejo ambulatorio de pacientes y de lo que veíamos que la gente se quejaba, fueron incorporados a esta clínica. Nuestro líder médico, nuestro líder de enfermeras en este campo de salud ocupacional. Y aquí quiero resaltar algo. Vean ustedes que por el decreto presidencial de gente que tenía más de 60 años o enfermedades, se retiraron en el primer año 477 trabajadores para proteger su salud. En total, en esta clínica de salud ocupacional, se han dado más de 11,000 consultas. Este es un corte hasta agosto de este año, solo de trabajadores. Obviamente, un trabajador pues acudió muchas veces porque la indicación era que si te sientes mal, mejor acude. Para eso se abrieron esos consultorios, para atenderte y tener la seguridad de qué es lo que tienes. Entonces, más de 11,000 consultas, más de 3,000 casos confirmados. Hay trabajadores que llegan a tener hasta 4 contagios. La mayoría de ellos no dentro del hospital. Se atendieron casos sospechosos. 76 de nuestros trabajadores fueron hospitalizados, obviamente en condiciones graves. Y ven ustedes, 0 defunciones en personal activo tenemos. A pesar de esa alta mortalidad en personal de salud que se ha comentado, ninguno de nuestros trabajadores que estuvieron en la atención de los pacientes afortunadamente falleció. Y yo creo que esto tiene una explicación, o 3 explicaciones, ¿no? Una, la capacitación en el uso en la enfermedad y en el uso del equipo de protección personal y la utilidad del apego a utilizarlo, la supervisión de los trabajadores, porque nosotros tenemos de nuestro propio personal supervisores de que se pusieran adecuadamente el equipo de protección, se lo quitaran adecuadamente y durante su trabajo lo tuvieran colocado de manera adecuada. Por supuesto que eso se le dio mucho énfasis y por supuesto el beneficio de la vacunación a partir de diciembre. Entonces, un resultado que para muchos parecerá increíble, pero es real. Ningún trabajador activo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias falleció por COVID. Muchos sí, tuvieron ansiedad, hombres, mujeres, en diferentes épocas ven ustedes al inicio del 2021, 21 casos con ansiedad, después pues baja un poco, sube. En fin, hemos hecho un seguimiento de 3 aspectos: ansiedad, depresión y por supuesto el síndrome de desgaste profesional en diferentes momentos de la pandemia.
y que obviamente al principio fue más desgastante, después ha habido procesos de adaptación, mejoramos nuestros procesos de rotación de médicos y eso por supuesto ha ayudado. ¿Qué más hemos aprendido? La bioseguridad. Este es un equipo que no lo teníamos, un robot de peróxido de hidrógeno, que nuestros expertos en bioseguridad y las enfermeras programan. Aquí ven ustedes las dimensiones del robot. Se sella el área que se va a descontaminar. Se programa el robot y pues hay que esperar un ratito. Y elimina todo microbio. Obviamente antes se hacen limpiezas exhaustivas y todo pasa por 2 procesos de limpieza, pero lo que extermina todo es el robot. Y esto lo pasamos por diferentes áreas de la institución y nos permitió mantener lo mejor posible las áreas seguras, no solo por los pacientes, sino también por nuestro personal de salud. El hospital de campo, este es una estación, este es urgencias, acá está Tlalpan, este es abajo está urgencias, y estas son las 5 carpas que fueron instaladas por la Cruz Roja Mexicana, cada carpa comunicada, no se ve aquí, yo creo, pero por un túnel. Entonces se entraba por aquí y se podía recorrer por dentro, por aquí entraba el personal a través de esta caseta y por aquí se movían y los pacientes de urgencia se movían por aquí y entraban por una puerta que había aquí. Eran los accesos, este es el estacionamiento. Así empezamos con la instalación de la Cruz Roja, eran unas camillas, después las cambiamos por camas hospitalarias porque teníamos pacientes graves, y ven ustedes que tenían ventiladores, monitores, etcétera, y así es como funcionaba esta carpa. La carpa se acaba de desmontar hace un mes, se atendieron ahí 817 pacientes, todos ellos en condiciones graves. Si no hubiéramos tenido esta carpa de la Cruz Roja, creo que 817 personas hubieran tenido serias dificultades en la búsqueda de un espacio para la atención en una condición tan grave. Ven ustedes que se movieron, era como un área de desfogue del área de urgencias y luego después de ahí pasaban ya a otra área hospitalaria. Más del 80% se pudieron trasladar a áreas hospitalarias, 11% de defunciones allí. Y bueno, incluso algunos pacientes fueron dados de alta directamente a su domicilio. ¿Qué otra cosa aprendimos? Nuestros investigadores, tenemos más de 100 investigadores en el instituto, todos de primer nivel. Y si bien teníamos temas como la tuberculosis, cáncer, VIH, asma, etcétera, rápidamente, bueno, y obviamente la investigación básica, que es una de las fortalezas del instituto, una investigación en el campo de las enfermedades respiratorias, rápidamente ven ustedes que se tuvieron que activar para empezar a desarrollar investigación en COVID. Marta Torres, una de nuestras subdirectoras de investigación básica, fue invitada a ser líder, participar en este proyecto de la vacuna patria, para determinar anticuerpos en las personas quienes se les ha estado aplicando esta vacuna. O sea, el INER, nuestros investigadores están en la primera línea de la investigación básica también. Y lo que hemos podido desarrollar en estos casi 3 años son 146 proyectos de investigación que no estaban pensados, presupuestados, ni imaginados siquiera al inicio del 2020. Todo esto se hizo pues gracias a la capacidad de nuestros investigadores de pensamiento, de rapidez en la formulación de preguntas y de desarrollo de los protocolos. Obviamente el mayor número de protocolos son de investigación clínica, pero los hay de investigación básica y por supuesto epidemiológicos. La educación, también aprendimos de que antes era presencial, hoy pues como lo estamos haciendo aquí, es virtual. Nosotros tenemos el canal INER que se puede consultar, tenemos más de 1 millón de visitantes en diferentes temas y estos son varios temas que se pueden ahí consultar y todo lo que hacemos nosotros lo subimos a nuestro canal de YouTube para que la gente pueda tener acceso. Publicaciones también, nos invitó la Academia Nacional de Medicina a colaborar
con un capítulo en este libro, pero nosotros también hicimos otros libros con la UNAM. Este es un maravilloso libro de imágenes, de fotografías. Muchas de estas fotografías que ustedes están viendo aquí están tomadas de este libro con una fotógrafa profesional de Fotógrafos Sin Fronteras, que vivió con nosotros ahí en el INER, aprendió a vestirse y desvestirse con el equipo de protección personal, siempre acompañada, y publicó este libro que ustedes pueden encontrar en librerías, con imágenes de lo que no se pudo ver y que la gente que pensamos que se debe de enterar de lo que pasó. También rápidamente, ante el déficit de especialistas, y aunque estos son pasos con resultados a mediano y largo plazo, abrimos el curso universitario en infectología en marzo del 2021 y recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México ha autorizado el unificar un curso, es un nuevo curso en neumología y medicina crítica. Se van a hacer 2 especialidades al mismo tiempo. Obviamente, con esto, en unos años, vamos a ir teniendo un mayor número de expertos en este campo, como los que se requieren en muchas de estas situaciones de emergencia. Vean las plazas laborales que tenemos nosotros aquí en diferentes años, un poco más de 2,000, llegamos a tener 2,110 trabajadores de base en el instituto. Cada año, con motivo de la temporada invernal y por la influenza, nos son autorizadas contrataciones adicionales para la temporada invernal. En 2020 nos fueron disminuidas, pero este es el número de plazas que nos fueron autorizadas para la atención por pandemia. Nosotros contratamos en cada uno de los años más de 1,400 trabajadores que se sumaron a estos 2,100 trabajadores. Ahora somos casi 3,600 trabajadores en el instituto, obviamente con estos perfiles profesionales, no administrativos, sino todo dirigido a la atención de la pandemia. Donaciones muchas, desde equipos sofisticados, como ustedes pudieron ver el robot, ¿no? O todo lo que se requería para la atención de los pacientes graves, hasta alimentos para el personal. Fuimos beneficiados con donaciones, incluso por la sociedad civil. Esto es una lista de locura, no tiene caso. Lo importante aquí que quiero señalar, yo creo que ni se ve, es que aumentó el consumo de medicamentos de atención de enfermos en estado crítico hasta 400%, 1,100%, porque era lo que se ocupaban, ¿no? Sedantes, relajantes, antibióticos. Ven ustedes en el equipo de protección personal, mascarillas de alta eficiencia. Tan solo en el 2021 se consumieron casi 695,000 mascarillas de alta eficiencia, y así todo este equipo desechable, que es parte del éxito que tuvimos para la protección de los trabajadores, la protección de la salud. Telemedicina, incursionamos, yo pienso que exitosamente, se han dado más de 17,000 consultas médicas, seguimiento post-COVID, se informa a los pacientes de pacientes hospitalizados y tenemos visitas virtuales. O sea, los pacientes que ya pueden, se les da el celular o una tablet y se comunican con su familia por vía remota. Eso lo logramos hacer. Enfermería desarrolló atención a distancia. Tenemos 210 pacientes en seguimiento con más de 1,200 videoatenciones, más de 6,500 días de seguimiento de pacientes y, por supuesto, capacitación de los cuidadores. Lo mismo trabajo social con un gran trabajo a distancia. Mejoramos nuestra comunicación. Estas imágenes que les decía yo del libro fueron colocadas para que fueran visualizadas por la gente. Este es en el Metro Ermita y este es en esta exposición en las rejas de Chapultepec, autorizadas por el gobierno de la Ciudad de México. Médicos generales en los institutos nacionales de salud no se concebían antes. Nosotros tuvimos 104 médicos generales y tenemos 104 médicos generales contratados para la atención de primera línea. Hoy, con la disminución de casos, nosotros estamos buscando una redistribución de acuerdo a sus perfiles y al desarrollo de sus capacidades profesionales. Por ejemplo,
Hay médicos que tienen maestrías en administración de hospitales, en educación, maestrías en investigación, en salud ocupacional, y los estamos reubicando ya en sitios en donde van a desarrollar estas actividades y, por supuesto, nos serán de utilidad para el trabajo institucional. Estoy por terminar. ¿Cuáles son los retos? Pues, por supuesto, conocer los costos de la atención. Nosotros ya tenemos claro cuánto nos ha costado, por lo menos en 2 años, en el 2020 y en el 2021, la atención de estos pacientes. Estamos ya virando a la transformación digital, en donde utilizando la tecnología, la innovación, a través de un centro de datos hospitalarios, podemos tener información en todos estos aspectos de manera inmediata, en tiempo real, que nos permita ir tomando decisiones. Obviamente se requiere inversión en este campo y diferentes retos, ¿no? Planeación de las necesidades, que creo que es lo que todos debemos hacer en los hospitales, atención de patologías emergentes y enfermedades crónicas. Nunca más creo que nos debe de pasar que los enfermos crónicos se dejaron de lado. Creo que esa lección ya la aprendimos y podemos hacer las dos cosas. Alcanzar la mayor cobertura posible, la calidad y seguridad de la atención, integración de grupos de trabajo colaborativo dentro de los hospitales y hacia otros hospitales, saber la alta demanda a poderla hacer frente, tener personal suficiente, así como insumos, y por supuesto estar organizados de manera anticipada. Esto ya no nos debe de pasar. Creo que ya aprendimos, sabemos qué hacer si es que desafortunadamente algo nuevo pasara. Hay que coordinarnos siempre, tener protocolos de atención, un amplio programa de vacunación, ¿no? Para toda la ciudadanía, por supuesto, el personal de salud, reconocer los riesgos ocupacionales y tratar de establecerlos al interior de los hospitales para mantener la salud de nuestros trabajadores expuestos. Y bueno, formar médicos con una visión de futuro. Este es un camino por el que hemos recorrido en el instituto y yo espero que esta información muestre claramente el gran trabajo que ha hecho estos más de 3,500 trabajadores de manera incansable, las 24 horas del día, muchas veces sin descanso, pero que han estado ahí en la atención de quien los ha necesitado. Muchas gracias. Muchas gracias.